El soldado galáctico nunca debería haber tocado al diplomático, pero, por supuesto, el general Katak, de los Norgi, no creía que los humanos tuvieran diplomáticos. Suponía que tenían mascotas que vestían trajes y de vez en cuando hablaban con acertijos. Para ser justos, el último embajador terrano había ladrado al primer ministro de Trelbok durante las negociaciones, aunque, para ser justos, ese embajador había ganado. Ahora Katak se erguía con sus 2,7 metros de altura en el centro de la sala, de cristal de Sarn Prime, con los colmillos temblando, el aliento saliendo por las branquias secundarias y la rabia en cada centímetro de su armadura. Cada movimiento de sus brazos membranosos parecía desafiar a alguien a que dijera algo. Pero nadie lo hizo en el balcón elevado sobre los 412 delegados de 117 sistemas que observaban a través de lentes oculares, conductos olfativos o lóbulos perceptivos multibanda. La sala de cristal brillaba gracias a los antihumidificadores y los amortiguadores de feromonas sociales. Un coro triarmónico de funcionarios de SAR tarareaba de fondo, lo que hacía fértiles a algunas especies y nauseabundas a otras. Era una sala construida para mantener el orden. Entonces llegó el embajador Miles Harlon tarareando La chica de Epana. No se deslizó, ni se teletransportó, ni se desplazó a través del bucle biocuántico. No, simplemente entró con un traje negro arrugado, con coderas y llevando un cuaderno encuadernado en cuero, sin séquito, sin traductor, sin drones, sin armas, ni siquiera una insignia de rango. Disculpen, dijo entrecerrando los ojos hacia los balcones. Me he perdido. Sus pasillos son muy biomórficos. Uno de los delegados, siseó divertido un glibion serpentino. ¿Es este el enviado humano?, preguntó Katak, con una voz que sonó como un trueno húmedo sobre acero. Harlon lo miró, luego a su silla y luego a la bebida humeante que le había entregado un asistente de SAR que temblaba. La olió. Esto huele a arrepentimiento mojado. Es un caldo ceremonial, dijo el asistente, inclinándose hasta que sus frondas tocaron el suelo. Harlon asintió, tomó un sorbo cortés, hizo una mueca y metió la mano en su abrigo para sacar un termo. Vertió un chorrito de té de agujas de pino en el cuenco ceremonial y lo agitó como si fuera vino. El aroma hizo que 3 diplomáticos del sector D se convulsionaran ligeramente. «Los humanos contaminan el líquido sagrado», gruñó Katak, dando un paso adelante. «No, no», dijo Harlon. «Solo diluyo el arrepentimiento». Se oyeron murmullos, algunos nerviosos, otros intrigados. La voz de Crack retumbó de nuevo. «Así no se hace diplomacia». «Estoy de acuerdo», dijo Arlin. «La diplomacia suele ser tranquila y cordial, con menos amenazas de muerte». «Yo no he amenazado», dijo Harlon levantando la vista. «Todavía no. Pero tus tentáculos acaban de moverse con un patrón que coincide con la postura de desafío de tu Rack». «He hecho los deberes», dijo Kak, abriendo los 3 ojos. «Entonces ya sabes lo que sigue». «Lo haré», dijo Harlon cerrando su cuaderno. «Vas a invocar unas viejas garras del acuerdo galáctico mediante la variante consagrada del doble honor. Dirás que he insultado a tus antepasados al rechazar tu caldo ceremonial y luego intentarás matarme». El salón quedó en silencio. Crack mostró sus colmillos. «Te burlas de nosotros». «No», dijo Harlon. «Respeto la pompa. Solo cuestionó la sabiduría». Avanzó lentamente, sus zapatos pulidos haciendo clic en el suelo de ópalo del suelo. «Dime, general, tu ego vale una guerra planetaria». Crack sonrió. No era una sonrisa amistosa. Con deliberada lentitud, sacó un pergamino de un compartimento de su cinturón y lo dejó desplegarse. Los glifos brillaban en un rojo violento. Por derechos otorgados a los miembros del Alto Acuerdo, exijo un duelo consagrado de honor aquí y ahora. El insulto fue público y la resolución debe serlo también. El coro se hinchó. Un oficiante Sarn, que revolvió en el aire con una voz melosa y educada. «Humano, ¿aceptas el desafío?»
También puedes conceder la derrota y ofrecer una disculpa pública. Haron parpadeó. ¿Tienes un folleto? Disculpa, quiero entender qué pasa si me niego. Hubo un murmullo de traducciones inciertas. Crack resopló. Si te niegas, la humanidad será tachada de cobarde. Se revocarán todos los tratados. Tus rutas comerciales se derrumbarán y tus embajadas quedarán nulas. Y si acepto, morís. Harlon reflexionó. Así que o la extinción de la política o la extinción personal. El oficiante Sarin ladeó la cabeza. Recomendamos la humillación. Harlon desenroscó su termo y se sirvió otro sorbo de té. Luego miró la gran aguja de cristal que se alzaba sobre él y observó cómo un gordo dron diplomático con forma de raya flotaba pasando y exhaló, excepto que el balcón estalló en aullidos, chasquidos, nubes de feromonas y chirridos ultrasónicos. La declaración fue grabada y traducida a 117 idiomas. Katak comenzó a quitarse la armadura. La ceremonia dictaba que se desnudara hasta quedar con la cota de malla sagrada. Se alzaba sobre el humano como un monumento de batalla esculpido en limo y rabia. Una plataforma circular de duelo comenzó a elevarse del suelo, elegante y lenta como una flor de acero en flor. Harlon no se movió. Tomó un último sorbo de té el termo cautivo y se lo entregó al oficiante Sarn. Toma, puede que sea la última. Buena infusión de la galaxia. Subió a la plataforma. Crack rugió y asestó su primer golpe. Rápido, un borrón de brazos, fong y espada ritual. Pero Harland no esquivó el golpe, que le dio de lleno en las costillas. Voló hacia atrás, se estrelló contra el anillo exterior de la plataforma y se desplomó en el suelo. Se oyeron jadeos. Las cámaras se acercaron, los delegados comenzaron a registrar declaraciones de victoria anticipada. El oficiante levantó, una extremidad temblorosa. «El combate ya ha comenzado», se burló Krotak. «Está roto». El coro comenzó el canto de victoria, pero se interrumpió porque Harlon se puso de pie, sangrando y respirando con dificultad. Con los ojos entrecerrados y tranquilo, metió la mano en el abrigo y sacó su cuaderno de nuevo. Su voz era firme. «Para que conste, general, yo acepté el duelo. Usted atacó antes de que se declarara la ceremonia, violando el protocolo de tiempo del acuerdo». Subcláusula 58. Crack hizo una pausa. El oficiante de Sarn se quedó paralizado. «Cometiste un ataque no provocado contra un diplomático reconocido», continuó Harlon, ahora cojeando hacia adelante. «Los humanos lo llamamos un acto de guerra». El balcón quedó en silencio. Varias especies de pieles que cambiaban de color se volvieron completamente blancas. Una pequeña luz roja parpadeó en el lateral del cuaderno de Harland. «¿Qué es eso?», gruñó Crad. «Una baliza», dijo Haron. «Está transmitiendo este momento, estas imágenes y tu violación al Comando Interestelar de Emergencia de la Tierra». «¡Estás fanfarroneando!». Harlon lo miró fijamente a los ojos. «No fanfarroneamos. Lo escribimos todo». Katak se abalanzó de nuevo, pero antes de llegar a Harlon, la sala parpadeó, literalmente. Todas las luces titilaron. La gravedad flaqueó y, desde fuera, un ruido lejano. Las paredes de cristal comenzaron a pulsar en rojo. Docenas de delegados activaron sus caparazones defensivos. Las alarmas de pánico gritaban en idiomas superpuestos. Crack se giró hacia él. Oficiante lo apagó. Pero era demasiado tarde. Un nuevo sonido llenó el aire. No el estruendo de naves de guerra ni el grito de cazas. Era más silencioso, más agudo. Una sola directiva terrestre resonó a través del protocolo de comunicaciones. Hades ha sido activado, violación de clase, diplomática registrada, represalias en curso. Harland bajó de la plataforma, recuperó su termo, tomó otro sorbo, y la sangre goteó de su labio. Caminó con calma hacia la salida, y antes de marcharse, miró atrás una vez. «Queríais la guerra», dijo en voz baja. «Ahora tendréis nuestra versión». La sala no tenía puertas. Tenía entradas, por supuesto, 5 de ellas, cada una sellada por cerraduras biométricas y pulsos atmosféricos reforzados calibrados para rechazar todo.
desde esporas hasta sarcasmo, pero una puerta implicaba algo, que se podía abrir casualmente. La sala de decisiones no era ese tipo de lugar. Se encontraba bajo 3,2 kilómetros de hielo antártico, excavado en una plataforma de obsidiana volcánica más antigua que todos los gobiernos de la Tierra juntos. Nadie hablaba en su interior, a menos que estuviera dispuesto a matar con palabras. Y en ese momento, reinaba el silencio. La directora Afia Becky estaba sola en el centro, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada fija en el campo de luz vertical que brillaba frente a ella. La pantalla mostró el traje ensangrentado de Miles Harland, que se ralentizó a la mitad de velocidad mientras pronunciaba la última frase. ¿Queréis la guerra? Ahora tendréis nuestra versión. La sala no hizo eco, sino que inhaló el indecente sonido y lo almacenó en cajas negras. Aya parpadeó una vez y luego hizo un gesto con la cabeza. Archiva eso como prueba Génesis. El campo se oscureció y una segunda voz, sedosa, neutral y ligeramente divertida, llenó el aire. ¿Debo iniciar las simulaciones previas al ataque? Director. Eso fue el archivo 3, uno de los 3 susurradores asignados al protocolo de emergencia de la Tierra. Cada susurrador había sido entrenado durante siglos en historia, arte y guerra humanas. Archivo 3. ¿Su ironía favorita? No. Miedo, respondió. Quiero a los otros 2. Hubo un parpadeo, y luego se unieron 2 voces más, una baja y antigua que citaba a Marco Aurelio en latín, y la otra con el tono de un niño leyendo Sun Tzu como cuentos antes de dormir. Aya giró la cabeza ligera evaluación. Archivo 1 respondió. Primera violación de clase diplomática confirmada. Norduli ha entrado en combate sin ceremonia. La violación del tratado es incontestable. Archivo 2 sugirió de repente una represalia, eliminación precisa del distrito natal de Katak, seguida de silencio, o si lo prefieres, borrar el planeta y enviar flores. Respiró por la nariz. El aire sabía a escarcha eléctrica y cáscara de limón quemada, resultado de los agentes enmascaradores de estrés de la sala. «Abre un canal seguro canal», dijo, «solo para ojos del mando». Una cúpula descendió del techo como una corona de hueso que la envolvió en silencio. Era un diseño antiguo, en parte cámara de guerra, en parte confesionario. Un momento después, un rostro apareció en el interior curvo. El agente Knox. Era exactamente como ella lo recordaba. Pálido, impenetrable, tranquilo como la luz de la luna. Su uniforme negro no llevaba emblema ni bandera, solo el rastro de un código de serie cerca de la clavícula GC0007. ¿Estado?, preguntó ella. Listo, respondió él. Carga ligera, un solo caso. Tiempo estimado hasta el lanzamiento, 23 minutos. Y el libro de contabilidad quedó sellado. Afia esbozó algo parecido a una sonrisa. ¿Has leído el informe? He visto las imágenes 3 veces y son irritantemente poéticas, clásico de Harlon, dijo ella, inclinándose hacia adelante. Necesito que entiendas que esto no es por venganza. Sé que ni siquiera se trata de él. Yo también lo sé. Bajó la voz. Se trata del libro de contabilidad que le hizo detener. 17 violaciones, continuó. 4 extinciones por poco. 8 especies que piensan que los humanos son demasiado sentimentales para tomar represalias. Aprenderán, dijo él. Arderán, corrigió ella en voz baja. Pasó un momento. Entonces no te envío a hacer ruido, Knox. Nunca lo hago. No mates a Croatac. Arqueó una ceja. A menos que él insista, aclaró ella. Lo que necesito es más claro, más preciso, oficial. Alargó la mano hacia un pequeño cubo que tenía a su lado y presionó el pulgar contra uno de sus lados. Un documento holográfico se desplegó entre ellos. El idioma no era inglés ni siquiera lineal. Era lenguaje burocrático, el idioma
nativo del Tratado de Control Galáctico de Shavos. Dijo, Cláusula 13.7, subsección 6. Ya lo sabes, yo escribí las notas al pie. Bien, porque hoy lo usaremos como arma. Lo miró directamente, con los ojos oscuros y duros, sin bombas, sin discursos, sin demostraciones de fuerza, solo tú, un documento y una firma en el escritorio equivocado. Knox asintió. El borrado planetario mediante el cumplimiento de los procedimientos, muy bien hecho. Elegante, dijo ella, casi aburrido. Intentaré que no lo sea tanto. La cúpula se retrajo y la habitación volvió a su quietud. Luego el suelo retumbó bajo la superficie de la Antártida. Algo comenzó a moverse. No era un arma, ni una flota. Una caja no más grande que un maletín emergió de la cámara acorazada. Pulsaba débilmente con una luz azul y roja. Aya la observó, sin mover un músculo. ¿Entiendes el riesgo?, preguntó Archivo 3 en voz baja. Ella lo entendía. Todos lo entendían. Esto no era la guerra tal y como la entendían los alienígenas, con explosiones y posturas grandilocuentes. Esta era la guerra humana, una fría firma en una cláusula olvidada que podía borrar un mundo sin disparar un solo tiro. No era una advertencia. Era el fin de la paciencia y el comienzo de un nuevo registro galáctico. La nave de descenso estaba silenciosa, no solo callada, sino silenciosa de una forma que ponía nerviosas a las especies inferiores. No hacía ruido ambiental, ni zumbido de motores, ni clic de instrumentos. Incluso los campos de gravedad susurraban en lugar de gemir. La sombra de la misericordia no estaba diseñada para volar, estaba diseñada para llegar operativa. Knox estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro de la cabina de pasajeros, con los codos apoyados ligeramente sobre las rodillas, los ojos entreabiertos, ni dormido ni alerta, simplemente presente. Bajó sus dedos. El suelo pulsaba suavemente, rítmicamente, como un latido bajo la obsidiana pulida. La maleta estaba a su lado, delgada, de color negro mate, sin etiquetas. No contenía armas, ni explosivos, ni patógenos. Llevaba dos cosas: una copia impresa del Tratado de Exivos y la autorización legal de represalia en virtud de la cláusula 13.7, subsección 6. El arma era el papeleo. La carga útil era la prueba de que había leído el documento 2 veces desde el despegue. No porque lo necesitara, sino porque la repetición le impedía distraerse. Odiaba distraerse. Frente a él, las paredes parpadeaban con pantallas cambiantes, sin controles, solo luz viva. Un panel mostraba la silueta que se acercaba de Sarn Prime, con su atmósfera como un suave halo alrededor de un mundo tallado en agujas cristalinas y placas tectónicas acanaladas. Era hermoso, geométricamente arrogante. Otro panel mostraba un bucle del incidente: el golpe de Katak, la caída de Harland, la frase «acto de guerra», traducida a 42 idiomas galácticos, cada uno traducido debajo, en una fuente inexpresiva. El ojo artificial de Knox, una esfera gris pálida con un anillo mate de microlentes concéntricas, se ampliaba fotograma a fotograma. No estaba analizando, ya sabía lo que había pasado. Estaba estudiando la postura, el tic del hombro de Katak, el peso en la postura de Harland. La intención importaba, especialmente cuando estaba enterrada, bajo tonterías ceremoniales. Detrás de él, la interfaz neural de la nave se activó con una voz neutra, andrógina, estándar de la Tierra. Ahora estamos dentro del rango de caída planetaria. La interferencia atmosférica es mínima. ¿Debo proceder con el vector sigiloso? Knox no respondió. En lugar de eso, se quedó de pie, encogiendo los hombros. Unos crujidos silenciosos resonaron en la habitación como signos de puntuación. Luego caminó hacia la pequeña alcoba en el extremo más alejado de la cámara, una pared despejada que no era un espejo, sino que lo reflejaba no como él se veía, sino como la misión exigía que fuera: preciso,
silencioso e inquebrantable. Se miró a sí mismo no con admiración, sino con reconocimiento. Bajo la túnica negra y brillante, bajo la calma impasible, estaba el hombre que una vez empuñó un rifle a los 17 años mientras veía cómo el gobierno planetario se derrumbaba alrededor de su puesto avanzado, un hombre que había sido declarado prescindible y luego reconvertido en un instrumento humano de registro, porque no entró en pánico, no lloró, no preguntó por qué su expediente emocional decía distanciamiento estable. En realidad era más silenciosa que eso. La voz interrumpió de nuevo. Punto de lanzamiento fijado, pasillo de aterrizaje despejado por autorización diplomática SAR, tiempo estimado de llegada, 6 minutos, anular, llamar. Sí dijo en voz baja, despejando un nuevo camino. Lado ciego táctico, coordenadas del cuadrante civil fijadas, ejecutando. Se volvió hacia la maleta, la cogió y la sujetó a su antebrazo con una banda magnética que hizo clic una vez, un sonido que le gustaba, limpio y definitivo. Caminó hacia la escotilla, otro escáner, otra pausa, podía sentir cómo se ralentizaba su pulso, no tenía miedo, pero estaba agudizando sus sentidos. Esto no era una misión con negociación o ambigüedad. Era la consecuencia de haber sido ignorado, una historia de fantasmas que los humanos habían dejado desvanecerse durante el último siglo hasta ahora. El suelo se abrió. Una estrecha rampa descendía hacia la oscuridad. Saprime se extendía debajo, con torres brillantes, mares artificiales, jardines de la memoria pública que brillaban con sueños compartidos, hermosos y completamente vulnerables. La nave desaceleró como una sombra desprendiéndose de la piel, sin estruendo sónico, sin dejar rastro. Simplemente ya no estaba allí cuando Nox salió. Ya lo estaban observando, las unidades de vigilancia emitieron un pitido. Las balizas de defensa parpadeaban en secuencia, sin saber si dar la bienvenida o advertir. Él no se detuvo. Pasó junto a un kiosco burocrático flotante con forma de medusa gigante, cuyos tentáculos estaban cubiertos de anuncios legislativos que se desplazaban. Pasó junto a una fuente con forma de memoria infantil, que se adaptaba literalmente a la nostalgia de quien la veía. Nada de eso lo detuvo, su camino lo llevaba directamente al núcleo de gobierno, una imponente hélice de acero translúcido donde convergían todas las leyes, los protocolos de aplicación y los datos diplomáticos. Era en parte archivo, en parte deidad y en parte arma. Nox llegó a la puerta de seguridad de la base. 3 guardias esperaban, mitad máquinas, mitad otra cosa. Sus voces chasquearon al unísono. No está registrado. Este nivel no es... Él levantó el maletín. Ellos se detuvieron. Escanéelo. Escanéenlo. Luego se hicieron a un lado y el edificio lo dejó pasar con un suspiro. Dentro, volvió a reinar el silencio, pero era un silencio diferente. Un silencio que observaba. Un silencio vivo. La cámara central se alzaba como una catedral hecha de lógica y tribunales. Todas las paredes tenían pantallas con contratos, métricas de cumplimiento, superposiciones de ADN criminal, registros de precedentes entre especies. El techo brillaba con una luz suave filtrada a través de la conciencia artificial y, en el centro, un único podio, sin guardias, sin fanfarria, solo la expectativa de una presencia. Nox se acercó, abrió el maletín y sacó el documento. Lo deslizó en el receptor. El sistema lo escaneó, evaluó y lo cotejó. Luego se detuvo, algo que nunca había sucedido. Cláusula 13.7, subsección 6, dijo en voz alta. Lo que desencadenó una escalada de represalias bajo los fundamentos legales de agresión a un embajador sin provocación previa bajo una bandera de paz. Hubo otra pausa. Luego un timbre silencioso y una voz mecánica respondió. No es de origen terrestre. Dijo en un dialecto neutral compartido solo por 9 especies y verificado por una IA de aplicación de la ley. Las paredes desplazaron,
Secciones del mapa político del planeta comenzaron a iluminarse, sectores enteros parpadearon y en una sola pantalla apareció el rostro del general Katak en directo, con la boca abierta en medio de un grito, congelado, capturado y luego desaparecido. El sistema recalibró una docena de escudos planetarios, desactivó las rutas de energía, que se redirigieron y el núcleo emitió una confirmación final. Cumplimiento iniciado. Sujeto. Sarn Prime. Pena total. Knox cerró el caso. Se quedó un momento en medio de todo. Y luego salió. No hubo alarmas ni explosiones. Solo la burocracia haciendo su trabajo. Detrás de él, las luces del planeta comenzaron a atenuarse. Lo primero en caer fue la luz. No el Sol, que permaneció obstinadamente radiante, fijo en su órbita, ajeno a los sistemas que había debajo. No, era la luz artificial. Farolas, torres luminosas, cúpulas ceremoniales, todas parpadearon a la vez, a mitad de ciclo, como si alguien hubiera apagado el interruptor principal de todo un mundo. Los ciudadanos de Sarn Prime se dieron cuenta de inmediato, al fin y al cabo, eran una especie obsesionada con las apariencias. La luz era estatus, la iluminación era orgullo, y así, cuando las torres occidentales se oscurecieron, seguidas de Minodenbanukon, los jardines levitantes y de las linternas en cascada de la cúpula del Senado Superior, la gente pensó que se trataba de un apagón, pero entonces el cielo cambió de color, pasando de un azul cristalino a un gris apagado, y luego a un tono que no tenía nombre en ningún idioma conocido, pero que parecía una advertencia. Ya no era un cielo, era una interfaz, un mensaje bajo esa extraña atmósfera. Cundió el pánico. Entre los elegantes zapatos, los senadores tropezaban en las escaleras de mármol y los dignatarios gritaban en sus dispositivos de comunicación. Las criaturas políticas más refinadas de Sarn se desmoronaron en cuestión de segundos, arrancándose las bandas, empujando a sus ayudantes y gritando por los códigos de evacuación que ya no funcionaban. En el núcleo, la IA encargada de hacer cumplir la ley continuaba con su trabajo sin inmutarse por la emoción que inundaba el planeta al que servía. No era vengativa, no era sensible en el sentido en que los alienígenas la temían. Simplemente era minuciosa. La cláusula 13.7, subsección 6, había sido verificada. La acción no solo estaba autorizada, era obligatoria, y así, sector por sector, el sistema se apagó, no de forma violenta, sino completamente. Las cápsulas de transporte cayeron del cielo como burbujas que pierden tensión. Las líneas eléctricas silbaron y las estaciones orbitales, esos hermosos anillos de exceso diplomático, se desconectaron de las redes de defensa planetaria y entraron en espiral hacia la mesosfera superior, a la deriva sin trayectoria, en lo alto, en la quietud estéril del espacio. La sombra de la nave de rescate se cernía como un paréntesis que se cerraba. Dentro, Knox observaba cómo se desarrollaba el proceso. Se sentó en silencio, con el caso cerrado de nuevo, descansando a su lado como una carta terminada. Una de 1900 y las IA susurrantes, conectada a través de un enlace de comunicación de línea negra, le habló suavemente al oído. El cumplimiento progresando al 94%. Resistencia registrada, intentos de reafirmar la ley planetaria. Fallidos, anulación final. En curso. Knox no respondió. Solo observaba desde ese ángulo. Sarn Prime parecía tranquilo, no muerto. Todavía no, pero agotado, como si una sinfonía se hubiera interrumpido en mitad de una nota y los instrumentos se estuvieran disolviendo detrás de él. La nave ajustó ligeramente el rumbo para permanecer dentro de la sombra planetaria, no por sigilo sino por simbolismo. Pensó en Harlan, el Harlan amable, educado y cauteloso, recibiendo ese golpe bebiendo té de pino mientras el mundo se burlaba. Pensó en Krotak, demasiado confiado y teatral, un general de guerra que confundía la burocracia con un farol. Y pensó en la voz de la directora Afia, fría y precisa, pidiendo claridad, no venganza,
La caída de Sarn Prime no era una represalia, era una respuesta sobre el terreno. El efecto era surrealista. La capital de Sarn, el asiento en espiral, se derrumbaba desde arriba hacia abajo. En espiral, los motores dependían de campos de microgravedad orbitales, y cuando estos se anularon, la física del edificio olvidó la forma que debía tener. Los suelos se retorcieron, el cristal se ablandó. Los delegados corrían por pasillos que de repente no llevaban a ninguna parte. En el hemisferio oriental, las torres de agua estallaron, no por la fuerza, sino por una mala gestión algorítmica. Las válvulas se cerraron y la presión rellenó los elegantes acueductos que en su día fueron diseñados para zumbar con frecuencias relajantes y ahora chirriaban como huesos rotos. En el Museo Diplomático del Norte, un conservador intentó cifrar los registros para su conservación fuera del mundo, pero fracasó. El sistema le denegó el acceso. Su estatus pasó a ser clasificado como indigno, violación del protocolo, lloró en armónicos de 13 tonos. Nadie le oyó por encima de todo esto. En la aguja más alta que quedaba en el planeta, el general Crack finalmente lo entendió. Estaba solo en su sala de guerra, con las garras retorciéndose contra la consola mientras las pantallas se colapsaban. Una a una, su respiración se aceleró, espesa por las hormonas del estrés. «Esto es imposible», gritó. Nadie respondió, pero alguien lo hizo. Una pantalla parpadeó. Miles Harlon apareció sin sangre, de pie en un consulado terrano lejano, con una taza humeante de té en la mano. El general Harlon dijo, «Me alegro de verte aún en pie», rugió Crack. «Tú declaraste la paz». «No», corrigió Harlon. «Nosotros pedimos la paz. Tú declaraste un duelo. También violaste el cláusula 5 del Código de Iniciación. Recuerda que manipulaste la ley». Harlon levantó su taza en un saludo burlón. «Simplemente la redactamos mejor», dijo Crack mostrando los colmillos. «Apelaré. Nadie te escuchará», gritó el general golpeando la consola a sus ayudantes, ninguno de los cuales respondió. La red de mando había desaparecido. Los satélites militares se habían amotinado e incluso su transbordador personal se negaba a activarse. En órbita, la sombra de Mercy describió un lento arco. Era el momento. Knox se puso de pie de nuevo, caminó hacia el nodo de interfaz y pronunció una sola palabra en todo Sarn Prime. Todos los sistemas restantes entraron en protocolo nulo irrevocable. No más mensajes, no más interferencias, no más sonido. El planeta se oscureció, no destruido, solo borrado. Oficialmente, la Tierra no había hecho nada. No se lanzaron bombas, no se desplegaron soldados. La galaxia no encontraría restos físicos de guerra, ni pruebas de láseres o bombardeos cinéticos. Encontrarían un archivo firmado, con fecha y sellado en un núcleo más antiguo que la mayoría de las especies, la violación de la inmunidad diplomática, el resultado, el cumplimiento de las normas. La galaxia tenía reglas, la Tierra no las había roto, simplemente las había utilizado, y ahora la galaxia lo recordaría, no por la destrucción, sino por la precisión con la que se había llevado a cabo. Knox echó un último vistazo al globo terráqueo vacío. No era satisfactorio, no era amargo, simplemente era un final tranquilo para un insulto ruidoso. El susurro de la IA regresó por última vez. Misión registrada. Cumplimiento completado. Cargando los registros, finales en la memoria de la Tierra. ¿Desea incluir una declaración? Lo consideró y luego habló con tono plano y sin prisa. Dígales que esa fue la última vez que alguien nos llama primitivos. 2 horas más tarde, las cenizas de Sarn Prime aún brillaban débilmente en el vacío, sin arder, sin flotar, simplemente suspendidas como la escena de un crimen sellada detrás de una cinta burocrática. Nadie se atrevía a acercarse al planeta. No estaba destruido, no en el camino de los imperios alienígenas que libran guerras. No había cráteres, ni peñascos ennegrecidos, ni cadáveres flotando en el espacio.
Los edificios seguían en pie. Los mares estaban tranquilos. Incluso las lunas artificiales continuaban orbitando con silenciosa obediencia. Pero los sistemas políticos, digitales y biológicos se habían derrumbado como un suspiro profundo. Las luces nunca volverían a parpadear. El planeta, que antes resonaba con importancia, ahora estaba inmóvil en el borde exterior del radio de la explosión, aunque explosión no era la palabra adecuada, ya que nada había explotado millas Harland. Estaba de pie al borde de una plataforma de observación temporal, a bordo de un crucero diplomático terrestre llamado Ink and Iron, sostenía una taza de té de pino con ambas manos, ya no sangraba. Las costillas le habían curado, le habían planchado, el traje y le habían restaurado el cuaderno y, sin embargo, había algo diferente en él ahora, algo en el ángulo de su postura, en el silencio entre sus respiraciones. Miró a través del cristal reforzado, con la mirada fija en la esfera congelada que una vez se había llamado a sí misma, la sede del orden galáctico. A su lado, los hologramas de las comunicaciones entrantes parpadeaban y se apagaban. Nadie sabía qué decir. Algunos planetas habían guardado silencio, sin saber si serían los siguientes. Otros emitían disculpas envueltas en canciones, aromas o poesía ácida, dependiendo de sus protocolos culturales. Algunas especies audaces habían pedido aclaraciones, preguntando qué había ocurrido exactamente y si la Tierra podía dar una explicación. Pero la Tierra no dio ninguna explicación. La Tierra enviaba silencio, y el silencio ahora hablaba más alto que cualquier declaración. Detrás de Harlon, la puerta de la cámara diplomática se abrió con un silbido. El sonido no rompió su concentración, pero su cabeza se inclinó medio grado. La única persona que esperaba y que tal vez, en algún rincón tranquilo de su interior, había esperado ver, entró sin anunciarse. El agente Knox entró como alguien que pertenece a las habitaciones que asustan a la gente. El maletín diplomático ya no estaba en su muñeca. No le quedaba nada que llevar. Harland no se volvió. «Ya sabes lo peor», dijo Knox. No dijo nada, solo esperó. Ni siquiera tuve tiempo de terminar mi té. La voz de Knox era plana. «Hay más». «Lo sé», murmuró Harlon. «Siempre hay más». Los dos hombres se quedaron juntos, sin decir lo obvio, que acababan de acabar con un régimen planetario con una cláusula en un tratado olvidado que miles, no, millones habían visto desmoronarse. Un gigante político que, por tranquilo que pareciera, fracturaría la galaxia de formas que ninguno de ellos podía prever. «Podrías haber muerto», dijo Knox. «Por fin». «Se suponía que debía hacerlo», respondió Harlon. «Ese era el plan, ¿no? Dejar Quill diplomático humano sangrara ante las cámaras para que la Tierra pudiera jugar al protocolo del mártir. Hades exige la violación, no el sacrificio. Tú te aseguraste de que yo viviera, yo me aseguro de que las cuentas cuadren esté equilibrado». Las manos de Harlon se apretaron sobre la taza. «¿Has borrado un planeta? No», corrigió Knox. «He presentado un informe y el sistema lo ha ejecutado. Conveniente, eficiente». Volvieron a caer en el silencio. Fuera, el planeta flotaba como una carpeta sellada. Harlon exhaló. «He venido a hablar, no a pelear». «No estoy peleando, pero tampoco estás de luto». Knox ladeó la cabeza ligeramente, como si considerara el concepto. «Por fin lloras la pérdida. Yo no veo ninguna pérdida». Harlan se volvió hacia él. «Entonces, ¿qué ves?» «Claridad», dijo Knox por primera vez en un siglo. «La galaxia entiende lo que somos». Harlon frunció el ceño. «¿Y qué es eso?» «No es violento ni primitivo, solo deliberado». Pasó un momento y Harlon se rió. No era una risa aguda ni amarga. Era una risa cansada, una risa hecha de rendición y de los recuerdos y de algo más antiguo. «Suenas como los antiguos filósofos terranos que leí». «Sí», dijo Harron. «Todos ellos. La mayoría estaban de acuerdo en que la espada no es el poder, sino la decisión de usarla.
pasó junto a Haron y se detuvo justo delante del cristal y, en un tono tan suave que casi se desvaneció en el aire, dijo: «La galaxia se burló de nosotros por ser emocionales, por ser impredecibles, por ser humanos». Su mano se cerró lentamente en un puño. Olvidaron lo que pasa cuando algo verdaderamente humano recuerda lo que es. Se quedaron juntos en el silencio de un nuevo orden, y entonces, desde el otro lado de la sala, se oyó un ping agudo, persistente y marcado en código diplomático carmesí. Harland. Giró el holograma que floreció en el aire. Un mensaje que no de un gobierno, de una especie, no era una disculpa ni un miedo. El título decía: Tierra. Solicitud de reclasificación del estado de designación. Debajo había 2 palabras. Observador intocable. Harland dejó que las palabras flotaran en el aire y luego miró a Knox. ¿Has empezado algo? Knox asintió levemente. Ya había empezado, solo habíamos pasado la página. Fuera, la galaxia seguía girando, sin saber qué había cambiado. De vuelta en la Tierra, bajo el hielo de la Antártida, en una habitación sin puertas, se selló un nuevo archivo en el libro mayor. No etiquetaba a Sarn Prime como campo de batalla, sino como un ejemplo, una nota al pie sobre el coste de subestimar la paciencia. Y así, el mensaje se envió a todos los rincones del espacio. El soldado golpeó al diplomático. 2 horas más tarde, todo su planeta había desaparecido.